Real Zaragoza y Sociedad Deportiva Huesca vivirán este domingo un derbi de urgencias, pero antes los capitanes de ambos equipos se han medido en un duelo virtual en el que el zaragocista Jesús Vallejo ha vencido al del club ocense Juanjo Camacho. Eso sí, nada tendrá que ver lo visto en la pantalla, por lo que se vivirá en el Estadio Municipal de la Romareda, un partido en el que ambos tienen la imperiosa necesidad de ganar. Ha sido una semana de cambios, pero bueno, nosotros tenemos que olvidarnos, trabajar duro en los entrenos como lo estamos haciendo y bueno, centrarnos en el partido que es lo más importante que tenemos a día de hoy. Que la motivación extra se tiene, pero bueno, es lo que se intenta transmitir también un poco a los compañeros, ¿no? Que este partido es especial, que en Huesca ahora mismo pues la gente ha estado esperando todo el año este partido. Más allá de lo que pase en el terreno de juego, lo que tienen claro ambos presidentes es que la grada debe ser una fiesta y la fraternidad la nota predominante. Vamos a intentar que sea un derbi autonómico, un derbi aragonés, pero que al final solo sea deporte y un juego, ¿no? Yo creo que tenemos que intentar a ambos clubes que sea una fiesta del fútbol aragonés. Lo dicho, ¿no? Yo espero que sea un derbi de cara al aficionado, que sea interesante, que vengan las aficiones a animar a sus equipos y que quede allí, ¿no? Que quede todo allí, que sea un día de convivencia, de hermandad. El acto ha finalizado con un brindis tanto por el año nuevo como por un partido que elevará el nombre de Aragón a toda España.